Transmisión. El título de nuestro programa es Detrás de la puerta, parte 1. Un subtítulo para esta transmisión también podría ser El hundimiento del Titanic. Cuando pensamos en eventos que han ocurrido en la historia en los últimos 100 o 200 años, hay ciertos eventos que se destacan en nuestra mente como de gran horror, sorpresa y tristeza. 3 eventos que me vienen a la mente inmediatamente serían el asesinato de Abraham Lincoln, el asesinato de John F. Kennedy y luego el hundimiento del Titanic. Antes de entrar en la información que veremos juntos en este programa, los invito a que inclinen sus cabezas conmigo. Amoroso Padre en el cielo, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por la belleza y el poder en ella, para ayudarnos a alejarnos de lo que está mal y hacer lo que es correcto a tus ojos. Padre, mientras buscamos ir detrás de la puerta y analizar algunos eventos de la historia, oramos por la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Versículos del 1 al 3. La Biblia declara que vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: Ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, encontramos en este pasaje en Apocalipsis 17 varios símbolos. Número 1, tenemos una gran ramera que viene bajo juicio del cielo. Y si observamos con atención otros pasajes de las Escrituras, si analizamos el 2º y 3er capítulo de Jeremías, el 1er capítulo de Isaías, el capítulo 1, versículos 20 y 21, Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8, nos fijamos en Ezequiel capítulo 16, de hecho casi todo el capítulo, y luego, si nos fijamos en el libro de Oseas, en Oseas capítulo 1 al 3, encontramos un tema consistente discurriendo a través de la Biblia, y es el de que cuando una iglesia o un grupo de personas que siguen y caminan con el cielo, si se alejan de Dios y entran en completa apostasía, de modo que Dios no pueda hacer nada para salvar a ese grupo u organización, Dios se refiere a estos como una ramera o una prostituta. Por lo tanto, una apóstata o inmunda mujer en las Escrituras, y eso es lo que pensamos cuando miramos a una ramera o prostituta, ese símbolo representa a una iglesia que ha pasado a la apostasía total, apartándose del cielo. Es así como Dios se refirió a los hijos de Israel en esos pasajes del Antiguo Testamento, continuamente, repetidamente llamándolos prostituta. Así que tenemos aquí en Apocalipsis 17 juicios que caerán sobre la iglesia apóstata,
Y sabemos en el versículo 5 su nombre, el cual es Babilonia la Grande, y ella es la madre de otras iglesias pequeñas, otras iglesias que han seguido sus pasos, porque dice que Babilonia la Grande es la madre de las rameras. Así que Apocalipsis 17, versículo 1, trata sobre una organización religiosa apóstata que se ha apartado totalmente del cielo, y no hay nada que Dios pueda hacer para salvar esa organización. Ahora, el versículo 2 de Apocalipsis 17 declara que los reyes de la tierra han cometido fornicación con esta iglesia apóstata. De este modo, los gobiernos del mundo a través de los siglos han estado en unión con este poder religioso apóstata. Y dice que los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación. Sabemos en el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 7 al 12, encontramos el profeso pueblo de Dios, sus líderes especialmente, los sacerdotes y profetas, estaban borrachos y estaban entregando falsos mensajes. Y en el medio de eso, en Isaías 28, Dios dijo, ¿a quién enseñaremos conocimiento? ¿A quién daremos entendimiento? ¿A quién enseñaremos con nueva doctrina, con clara y pura doctrina de las Escrituras? Por lo que queda muy claro en el contexto de Isaías 28, versículos 7 al 12 y en adelante, que el vino en la Biblia, en un sentido espiritual o simbólico, representa falsas enseñanzas. Y dice que los habitantes de la tierra se han emborrachado con estas falsas enseñanzas y que estas enseñanzas falsas son aceptadas por estas iglesias apóstatas porque quieren estar en corrupta armonía con los gobiernos de este mundo. Ahora, creo que es bastante claro, al mirar la historia, que ha habido un poder religioso que ha tratado de unificar e incluso controlar gobiernos a lo largo de los siglos. Solo puede ser la Iglesia Católica Romana. Y en el verso 2 se afirma que la Iglesia Católica no solo se unió a los gobiernos del mundo y los controló durante siglos, sino que también dice que usarían falsas enseñanzas para emborrachar a los habitantes del mundo. Y hay tantas enseñanzas falsas emanando de Roma hoy que ni siquiera podríamos nombrarlas todas, pero solo mencionaremos algunas. Número 1, la idolatría en la adoración de la Virgen María, quien duerme en el polvo de la tierra hoy en día. El concepto de que cuando mueres vas al cielo, que el alma es inmortal, tiene sus raíces en el pensamiento griego y luego fue recogido y promovido por la Iglesia Católica Romana. El culto a las reliquias, la necesidad de peregrinaciones para ganar la salvación por obras, la cena del Señor y los pensamientos blasfemos de que un sacerdote puede realmente convertir el pan en el cuerpo real de Cristo, que la criatura puede recrear al Creador. Y luego, por supuesto, tenemos el ataque de Roma a los 10 mandamientos, que elimina el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de imágenes y luego dice al mundo que adore en domingo. Estas son solo algunas de las muchas enseñanzas blasfemas de Roma. Ahora, Apocalipsis 17, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Por supuesto, esta es la misma mujer que ya vimos en Apocalipsis 17, 1 y 2. Este es el papado. Esta es la iglesia apóstata.
Pero quiero que noten algo aquí. Dice que Juan tuvo que ir al desierto para ver este poder. Bien, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y 14, leemos que la mujer, ahora, aquí está hablando de una mujer pura, en Apocalipsis 12, versículo 6. Dice que huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimenten allí por 1260 días. Ahora, Apocalipsis 12, versículo 14, habla del mismo evento y dice que la verdadera iglesia de Dios tuvo que huir al desierto durante gran parte del periodo de 1260 años. Ahora, ¿qué representa el desierto para que la iglesia verdadera de Dios tuviese que huir a él por 1260 años? Si van a su libro llamado El conflicto de los siglos, leeremos estas palabras. Dice, por centenares de años la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Así dice la profeta, y luego Elena G. de White cita Apocalipsis 12, versículo 6. De modo que la verdadera iglesia huyó al desierto o se escondió en aislamiento y oscuridad durante 1260 años, o al menos durante la mayor parte de ese periodo de tiempo. Así que el desierto representa reclusión u oscuridad, o estando, por así decirlo, detrás de la puerta. Ahora, la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿en qué periodo de la historia eclesiástica la Iglesia Católica Romana se puso detrás de la puerta? ¿Cuándo cambió su vestimenta de ser de un color rojo sangre a ser parecida a la de Cristo? ¿Cuándo comenzó Roma a cambiar la impresión y el rostro que le daría al mundo? Está muy claro que este pasaje en Apocalipsis 17 es hermano del versículo 3 en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde la Biblia dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sabemos que la Iglesia Católica recibió una herida mortal al final del periodo de 1260 años, en 1798, y que fue en 1798 que el papado entró en reclusión. Se fueron a la oscuridad, y muchos de los actos del papado se harían en secreto, para que la gente no supiera quién era el verdadero poder detrás de un acto que realmente estaban haciendo ellos, porque querían darle una cara al mundo como si ellos hubiesen cambiado. Ahora, con esto en mente, que desde 1798 la Iglesia Católica ha estado en el desierto o detrás de la puerta, entendiendo esto, quiero que analicemos algunos eventos, y esta será una serie de varias partes titulada Detrás de la puerta. Y esta es solo la primera parte, pero vamos a estar analizando varios eventos en la historia que han tenido lugar desde alrededor del periodo de 1798, y analizaremos quién realmente estuvo detrás de algunas de estas atrocidades que han tomado lugar. Bien, creo que está bastante claro en este punto que estoy tomando la posición de que si se entiende correctamente y se permite que la evidencia hable por sí misma, está claro que los principales acontecimientos, las grandes tragedias y atrocidades que han ocurrido en los últimos 200 años o más caen en manos de la Iglesia Católica Romana. Y en particular,
una orden de la Iglesia Católica que se estableció en la temprana década de 1540. ¿Ven, amigos? La Reforma Protestante fue muy exitosa. En apenas un periodo breve de 20 a 25 años, que se remonta al clavado de las 95 tesis en la puerta de Wittenberg en 1517, si avanzan 25 años, encuentran que se dieron pasos agigantados tanto que la Iglesia Católica Romana convocó un consejo que se conoce por dos nombres. Uno, Concilio Vaticano número I o Concilio de Trento, y tuvo lugar desde el principio hasta mediados de 1540. El propósito de este consejo fue reunirse y ver cómo la Reforma Protestante podría ser destruida. Leemos en El conflicto de los siglos, página 234, donde Elena de White declara esto. Se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, menos escrupuloso y más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. En la página 235 leemos. Y me estoy saltando un poco. Dice, bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden de los jesuitas que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, y más. Creo que la evidencia es clara de que algunas de las más grandes tragedias en los últimos 200 años se pueden rastrear hasta la orden de los jesuitas. Dirán ustedes, Bill, ¿me estás diciendo que el hundimiento del Titanic fue una táctica de la orden de los jesuitas? ¿Me estás diciendo que hay evidencia para apoyar el hecho de que fueron los jesuitas los que hundieron al indestructible Titanic? ¿Por qué harían eso? ¿Cómo podrían hacer eso? Estas serán algunas de las preguntas que responderemos a medida que esta grabación continúa en Detrás de la Puerta. Echemos un vistazo a la historia para comprender los eventos que llevaron al hundimiento del Titanic. Era el año 1909. La construcción del Titanic acababa de comenzar en un astillero en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Belfast, por supuesto, es un refugio protestante y fue odiada por la orden jesuita.
La Primera Guerra Mundial está a pocos años. Ya se está planeando la Segunda Guerra Mundial. Habrían dos guerras para devastar Europa a tal punto que todo el mundo querría tener una organización de las Naciones Unidas. Había algo más sucediendo en este momento en los Estados Unidos, a principios de 1900. Tengo en mi mano un libro llamado La criatura de la isla Jekyll. Fue escrito por G. Edward Griffin. En este libro, Mr. Griffin deja muy claro que había gente de dinero en el mundo que quería crear un banco de reserva federal aquí en los Estados Unidos para poder financiar la Liga de las Naciones que ya estaban planeando tener después de la Primera Guerra Mundial, y si no sucedía en ese momento, crearían otra guerra y tendrían una organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Pero para que estas guerras fueran combatidas, los poderes que existen en este mundo, la orden jesuita, la gente de dinero, los Illuminati, que son simplemente un brazo de la orden de los jesuitas, necesitarían un lugar donde pudieran obtener dinero por millones y millones de dólares. Por lo que se estaba hablando de un banco de reserva federal, y se estaba creando aquí mismo en los Estados Unidos de América. Pero habría quienes se opondrían a este Banco de la Reserva Federal y se opondrían al uso de este banco para financiar estas guerras que se estaban produciendo. Había aquellos quienes tenían gran poder y gran riqueza que no participarían en el establecimiento de este banco, no prestarían sus medios ni su influencia en su apoyo. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Su poder y su fortuna tendrían que ser retirados de sus manos. Tendrían que ser sacados de este mundo de la manera más aterradora. Tendrían que ser destruidos. Así que, ¿qué sucedió? La White Star Line, que era una flota de barcos que transportaba pasajeros a través del Océano Atlántico, también trajeron a muchos inmigrantes de Europa a los Estados Unidos. La línea Estrella Blanca había construido el barco llamado Titanic. Y en ese barco llamado Titanic habrían muchos irlandeses, franceses e italianos, católicos romanos. Serían personas que simplemente podrían ser eliminadas. Y también en este barco se invitaría a protestantes de Belfast que quisieran emigrar a los Estados Unidos, pero también serían invitados a bordo de este palacio flotante algunas de las personas más ricas de todo el mundo. Ahora, a los que me refiero de manera específica serían Benjamin Guggenheim, Isidore Straus, el jefe de la tienda de departamento Macy's, y probablemente el hombre más rico de todo el mundo, un hombre llamado John Jacob Astor. Estos tres hombres fueron persuadidos y alentados a subir al palacio flotante, y fueron tres de los hombres destinados para la destrucción. Ellos tuvieron que ser destruidos, porque estos hombres usarían su riqueza para oponerse a un banco de la Reserva Federal,
y se opondrían a las diversas guerras que se estaban planeando. Ahora se preguntarán, Bill, ¿por qué la orden jesuita llegaría tan lejos? ¿Por qué hundirían un enorme barco con más de 2,000 personas a bordo? ¿Por qué pasarían por todo ese problema solo para deshacerse de estos 3 hombres ricos que se opondrían a sus planes? ¿Por qué no simplemente envenenarlos? ¿Por qué no solo atropellarlos o dispararles, como lo ha hecho la orden jesuita con otras personas? Es por esta razón. Número 1. El establecimiento de las Naciones Unidas o la Liga de las Naciones fue absolutamente crucial para la toma del control de este mundo por parte de la Orden de los Jesuitas. Y el establecimiento de una institución financiera en los Estados Unidos que pudiera financiar estas operaciones fue absolutamente crítica, o en primer lugar no podrían tener las guerras. Si estos hombres se opusieran a la guerra, o si estos hombres se opusiesen a la creación del Banco de la Reserva Federal, entonces será muy posible que otros siguiesen su ejemplo y pudiesen acompañar a estos 3 hombres ricos. Así que tuvieron que ser destruidos. Podría usted preguntar, ¿pero por qué ir tan lejos? Si no lo hubiesen hecho de esta manera, entonces otros les hubiesen seguido. Otros podrían resistir a la orden de los jesuitas y sus planes también. Y así la orden de los jesuitas creó este palacio flotante, el Titanic. De modo que sería, número 1, se encargaría y eliminaría a estos 3 hombres ricos. Pero número 2, sería una advertencia para cualquier otra persona con gran riqueza que pudiera oponerse a los planes que los jesuitas tenían para esta tierra. Por lo que hicieron todo lo posible para que si alguien se atreviese a resistirlos, simplemente se podrían dirigir a ellos y decirles, ¿recuerdas lo que le sucedió a esos otros 3 hombres ricos que estaban a bordo del Titanic? ¿Viste lo que les hicimos? Le haremos lo mismo a usted si no coopera. Creo que tenemos un paralelo muy reciente en la historia de Estados Unidos. La orden de los jesuitas se dio cuenta de que si la evidencia sobre lo que realmente sucedió en Waco, Texas, se revelase, toda esa información estaba archivada en el edificio Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma. Todo lo que tenían que hacer era haber encendido un fuego en esa única oficina y quemarlo, o podrían haberse metido y robar el archivo. Pero en cambio, la orden de los jesuitas fue tan lejos e hizo bombardear el edificio completo, y muchas vidas inocentes se perdieron para enviar el mensaje a las personas: no se involucren con lo que está sucediendo. Y si lo hacen, lo que sucedió en el edificio Murrah también le puede pasar a usted. Así ven que el Titanic no fue la única vez que los jesuitas han llegado muy lejos para eliminar personas. En este punto de nuestro estudio llamado Detrás de la puerta, el hundimiento del Titanic, vamos a pasar a la segunda parte. Nos gustaría darle la bienvenida a la parte 2 de nuestra transmisión sobre el hundimiento del Titanic. Me gustaría compartir con ustedes al comenzar este lado de la cinta probablemente la evidencia más convincente de que fue realmente la orden jesuita la que destruyó el Titanic.
y esta gira en torno al capitán de la nave. El nombre del hombre era Edward Smith. Era el mejor piloto y maestro del mundo en aguas del Atlántico Norte. Había estado viajando por las aguas del Atlántico Norte durante 26 años. Edward Smith era lo que se llamaría un coadjutor temporal jesuita. Esto simplemente significa que no era un sacerdote, sino que era un jesuita de túnica corta, como dirían los franceses. Servía a la orden de los jesuitas en su profesión. Así que hay algunas personas que sirven a los jesuitas y son verdaderamente sacerdotes. Pero hay otros jesuitas que les sirven a través de su profesión, ya sea como panadero, político, policía, agente del gobierno, sea lo que sea. Pero Edward Smith sirvió a la orden de los jesuitas en su profesión. Entonces, Edward Smith era el capitán del Titanic. Es muy interesante. En una grabación, una filmación hecha por National Geographic en 1986, titulada Los secretos del Titanic, en esa filmación encontramos estos interesantes puntos. Número 1. Cuando el Titanic partió del sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912, el maestro de Edward Smith abordó el Titanic. Este hombre que abordó el Titanic en ese momento era el jesuita más poderoso de toda Irlanda y respondía directamente al general de la Orden de los Jesuitas, cuyo nombre era Francis Warnes. El maestro del capitán Edward Smith era el superior provincial de la provincia irlandesa de la Compañía de Jesús, un hombre llamado Francis Brown. Ahora, esta grabación, Los secretos del Titanic, emitida por National Geographic, muestra y declara, y lo cito para ustedes aquí mismo, declara que un sacerdote de vacaciones, el padre Francis Brown, una vez más el jesuita más poderoso de toda Irlanda, abordó el Titanic. Y la grabación declara que capturó estas conmovedoras instantáneas de sus compañeros de viaje, la mayoría de ellos en un viaje a la eternidad. Al día siguiente, el Titanic hizo su última parada deteniéndose en la costa de Queenstown, Irlanda. Allí las embarcaciones auxiliares trajeron a los últimos pasajeros, en su mayoría inmigrantes irlandeses que se dirigían a nuevos hogares en Estados Unidos. Y aquí el afortunado padre Brown desembarcó. Luego la filmación dice que el padre Brown capturó una foto del capitán Smith que miraba hacia abajo desde el puente del Titanic, ambos suspendidos al borde del destino. Bien, yo vi esa filmación recientemente y fue muy fascinante, porque cuando Francis Brown se va, toma una última foto y allí, cerca de 3 pisos arriba en el Titanic, Edward Smith, el capitán, está mirando por la ventana. Mira hacia abajo y ve mientras el padre Brown desembarca. Encuentro interesante que la filmación sobre los secretos del Titanic afirmaba que el padre Brown tuvo suerte porque no murió en el hundimiento del Titanic. Una pregunta que tendríamos que hacernos a nosotros mismos sería, número 1, ¿por qué Francis Brown, el jesuita más poderoso de toda Irlanda, abordaría el Titanic? Y luego, solo 1 o 2 días antes de que se estrellara, ¿por qué se bajó el padre Brown?
I believe Yo creo that Father Brown got on board that que el padre ship Brown subió a and he bordo de went esa over nave with y Edward repasó Smith con one Edward last Smith time por última exactly vez what he was exactamente supposed lo to que se do suponía que in debía the hacer North Atlantic en las waters. aguas del Atlántico I Norte. believe he went Creo que lo step by hizo paso a step paso through y it le and dijo told him exactamente lo que exactly iba a what was pasar going to happen y and how cómo it was debía ser he él that was quien to bring the hundiese el ship barco. down. Now there's another Ahora, hay otro interesting punto point interesante that comes que into entra en play. juego, Because at porque this en el very mismo time when the momento en que Titanic se was estaba being built, construyendo el Titanic, we find that encontramos que en in Inglaterra England there had been hubo a una strike huelga en el in the astillero shipyard. And there y were que había many muchas people that should personas have que been debían haber helping on estado the ayudando en Titanic el Titanic who were que striking in estaban de England. huelga en Inglaterra. And that meant Y that eso Edward significaba Smith que then Edward had Smith to hire other tuvo que men contratar a otros to help hombres him para que lo in ayudaran a managing the gestionar el Titanic. Titanic. I believe that there Creo que were había muchas many personas, people, muchos many soldados soldiers de of Edward Smith that were hired que by fueron the Jesuit contratados order por la orden jesuita to work along para with trabajar Edward con Smith to Edward bring Smith it down. para hundirlo. And at the strike in Y England que la huelga en over the Inglaterra sobre la shipyard gente en el people astillero was se contrived creó at the last en el minute. último minuto. So Francis Entonces, Brown, the Francis most Brown, powerful el Jesuit in jesuita all más of poderoso Ireland, de toda boards the Irlanda, ship aborda el and barco gives y le Edward da a Smith Edward Smith his final sus orders órdenes finales and the men that y a were los working hombres que with estaban him. trabajando con él. You say, but wait a minute, you're Ustedes telling me dirán, that pero espera Edward un minuto, Smith ¿me then, dices que Edward he Smith meant to entonces sink the quiso ship? hundir el barco? That is Eso es exactly what I'm exactamente lo saying. que digo. As we read a few Como moments leímos ago hace in unos Great momentos en el Controversy, conflicto de los siglos, the Jesuits, para the los end jesuitas justifies the el fin means. justifica los They will medios. assassinate, they will Asesinarían, murder, they will matarían, poison envenenarían whomever a they quien will quieran to further para their promover design. sus planes. And if one of Y their si uno de men sus dies hombres in the muere en el process, proceso, that's okay. está bien. We must remember Debemos recordar, an Italian un jesuita Jesuit wrote in italiano escribió en 1624 by the command of 1624, God, por orden it de is Dios, lawful to es murder the lícito innocent, asesinar a los to inocentes, rob, to robar, commit all cometer lewdness, toda lascivia, because the porque el Pope is Papa Lord es el of life Señor de and la death, vida y la and of muerte, all y things, de and todas thus las to cosas, fulfill y por lo his tanto mandate cumplir con su is mandato es our nuestro duty. deber. A man who used to be Un hombre que or solía who ser wrote a book o called que The History of escribió the un Jesuits, libro his name llamado is La G. B. historia de los Nicolini. jesuitas, su In nombre es G. B. 1854 he Nicolini, said this: en There is 1854 no dijo: record in history of an no hay association registro whose en la historia de una organization asociación cuya has stood for organización haya 300 permanecido years durante unchanged and 300 años, unaltered sin by the cambio y assaults sin of ser men and alterada government, por los and asaltos de which los has hombres y el exercised tiempo, such an y que haya immense ejercido una influence over the influencia tan destinies inmensa of man. sobre los destinos de la The humanidad. ends justify the means El is his fin favorite justifica los maxim, medios es su and as máxima his favorita, only end, y as we como have su único shown, fin, como is lo the hemos order. mostrado, es At el its bidding, the mandato. Jesuit A is su ready orden to el commit jesuita está any listo para crime cometer cualquier crimen. whatsoever. Let us not forget No olvidemos the el oath juramento that que every cada person persona takes to hace become para formar parte de of la the orden Jesuit jesuita. order. I should Debo regard myself considerarme as a como un dead cadáver body, sin without voluntad o will or inteligencia, intelligence, as a little como un pequeño crucifix which is crucifijo que turned es about girado sin unresistingly at the will resistencia of a la him who voluntad de holds quien it, lo sostiene, as a como staff un in the bastón hands of en an manos old de un man who anciano uses que it lo as usa he como él lo requires it, requiere and as y it como le suits conviene him mejor. best. What this is simply Lo que esto stating is está that afirmando when a man simplemente es que takes cuando a un hombre Jesuit toma el oath, juramento jesuita, that man is dicho hombre está bound unido a sus to his líderes leaders till the day hasta he el dies. día en que muera. And those Y esas people, personas, if si es necessary, necesario, they will even se become convertirán en martyrs mártires para in order cumplir to sus carry out órdenes. their orders.
Edward Smith se había convertido en un hombre sin voluntad o inteligencia. Él cometería cualquier crimen. A Edward Smith se le había requerido el martirio. A bordo del Titanic esa noche, Edward Smith sabía su deber. Estaba bajo juramento. La nave había sido construida para los enemigos de la orden jesuita. Y luego de 3 días en el mar, con tan solo un par de binoculares para el puente, Edward Smith impulsó el Titanic a toda velocidad, 22 nudos, en una noche oscura sin luna, a través de un gigantesco campo de hielo de casi 80 millas cuadradas. Edward Smith hizo esto a pesar de que al menos 8 telegramas le advirtieron que fuera más cauteloso porque iba demasiado rápido. ¿Necesitaba Edward Smith una advertencia? No. Había estado viajando por esas aguas durante 26 años. Conocía el Atlántico Norte como la palma de su mano. Sabía que había icebergs en esa área. Pero 8 advertencias no detuvieron a este hombre que estaba bajo el juramento jesuita. Edward Smith no escucharía los telegramas de advertencia. No escucharía los avisos de precaución. Estaba empeñado en la destrucción. Estaba decidido a acercarse al iceberg. Cuando sucedió, al acercarse al iceberg que dividió al Titanic, otro conspirador, el primer oficial de Smith, un hombre llamado Murdoch, ordena que los motores se pongan en reversa. Smith le dijo a Murdoch que ordenara que los motores se pusieran en reversa, mientras balanceaba la nave bruscamente a su lado izquierdo. Este error fue una violación de una de las reglas fundamentales de seguridad, la cual es nunca girar el lado ancho de una embarcación al peligro. ¿Creeremos que el capitán Smith, un maestro de su profesión, cometería un error tan grave en adición a ir a velocidad máxima a través de los icebergs de los cuales había sido advertido? A Edward Smith le habían dicho que rompiera el Titanic en 2, y no había nada que lo detuviera. Cuando los pasajeros se dieron cuenta de que el barco se estaba llenando de agua, que se iba a hundir, se les prohibió a los multimillonarios judíos John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim e Isadore Strauss embarcar en un bote salvavidas. La segunda esposa de John Jacob Astor, la cual la National Geographic muestra en una imagen de los Astor, la segunda esposa de John Jacob Astor sobrevive en un bote salvavidas y se salva, mientras John Jacob Astor perece en las aguas del Atlántico Norte. Encontramos en la filmación sobre los secretos del Titanic que muchos de los botes salvavidas, número 1, había un número inadecuado de botes salvavidas. Número 2, mientras los estaban bajando, muchos de ellos estaban ocupados a menos de la mitad con solo mujeres y niños.
Los pasajeros pobres dentro de los niveles más bajos debían estar encerrados para evitar que las víctimas adineradas de la orden jesuita escapasen de su ojo vigilante y posiblemente subiesen a bordo de un bote salvavidas en medio de la histeria en la cubierta. Y para prevenir que los cargueros cercanos respondiesen con ayuda, las bengalas de socorro eran blancas cuando debían ser rojas. Las bengalas blancas mostrarían a los cargueros que pasaban que todo el mundo tenía una fiesta, cuando en realidad el barco estaba empezando a hundirse. Los seleccionados para abordar los botes salvavidas vivirían. Aquellos que debían morir no tenían ninguna posibilidad en lo absoluto de ser liberados. Una de las tragedias más grandes del siglo XX, el hundimiento del Titanic, yace a la puerta de la orden jesuita. Dios nos ayude a cada uno de nosotros a estar tan dispuestos a someternos a Cristo como nuestro Señor y Maestro, así como Edward Smith estuvo dispuesto a someterse a su Señor y a su Maestro. Que podamos estar dispuestos a intentar todo, hacer cualquier cosa que el Señor Jesús nos pueda pedir. Que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas por la causa de la verdad y lo correcto, con la misma devoción y dedicación que Edward Smith estaba dispuesto a ejercer en favor del asesinato y el mal. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias porque hemos podido ir detrás de la puerta. Gracias porque hemos visto algunas cosas terribles en esta cinta. Oramos para que aceleres nuestros pasos, para que estemos dispuestos a hacer y atrevernos por tu gran nombre, al predicar el Evangelio a todo el mundo. Padre, pido que nos ayudes. Ayúdanos a hacer tu voluntad continuamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La próxima vez tendremos una cinta titulada Detrás de la puerta. Vamos a ver otra tragedia del siglo XX, que sucedió cuando yo tenía solo 6 años. En una calle de Dallas, el 22 de noviembre de 1963. En nuestro próximo Detrás de la puerta, veremos por qué murió JF Kennedy. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios les bendiga.